Hola, soy Jorge y esto es Riff Company. El día de hoy vamos a hablar sobre la salinidad, que es un tema de química. ¡Acompáñenos! La primera manera y la más antigua que tenemos de medir la concentración de sal en una muestra de agua es por densidad. Al principio la medíamos con unas cosas que se llaman densímetros, que son unas pequeñas probetitas de vidrio, a lo mejor alguna vez las vieron, que se colocan en una probeta de agua, con la muestra, la pones, ves hasta qué nivel flota y eso te dice la densidad de la solución. La densidad significa cuánto pesa un centímetro cúbico de esa solución a 25 grados. Es importante a 25 grados porque a diferente temperatura las soluciones se expanden o se contraen y esto modifica el peso de la muestra. Entonces, a temperatura estándar determinábamos cuánto pesaba un centímetro cúbico y esa es la densidad y es lo que ustedes ven como 1.025 gramos por centímetro cuadrado, que es la unidad más estandarizada que se utiliza. Esa es una medida de densidad. Después de que se usaban estos densímetros, empezamos a usar otro tipo de densímetros que eran los de flotador, que alguna vez los han visto, son un medidor que metes con una muestra de agua, tiene una pequeña agujita que sube y baja con un flotador y te indica la densidad del agua. Después de estos empezaron a usar refractómetros como este que tengo aquí y esto miden la densidad pero por un juego de espejos y lo miden por la reflexión del agua. Entre mayor sea la densidad que tenemos en la muestra de agua, a la hora de que incide un rayo de luz, el rayo rebota contra la muestra de agua porque es más densa y sale en un ángulo diferente. Entonces lo que miden los refractómetros de este tipo es el ángulo de salida de la luz y con eso se convierte a cuánto pesa la muestra de agua. Hasta ahí todas estas medidas son de la densidad del agua y el efecto que tiene esto es lo que podemos medir. Después empezamos a medir con conductímetros y ahí es donde empezó a haber discrepancias importantes porque los conductímetros, como por ejemplo este de Hanna, lo que miden es una corriente eléctrica que pasa a través de la muestra y qué tanto pasa esa corriente por la sustancia. Si la sustancia es más conductiva, pues tenemos una lectura mayor. Si la sustancia es menos conductiva, tenemos una lectura menor. Ahí sí es bien importante qué es lo que está disuelto en la solución. Si por ejemplo tuviéramos una solución de agua con miel y la medimos con un método de densidad, vamos a decir que tiene una densidad de 1.030. Pero si quieres determinar la densidad de esa solución con un conductímetro, te va a dar 0 porque la miel no es conductiva y el agua pura tampoco. Entonces, esto en el acuario también está empezando a pasar porque todas estas otras cosas que están disueltas en el agua del acuario, que no precisamente son electrolitos, que es algo que produce conductividad, no lo miden los medidores de este tipo. Entonces, de repente hay discrepancias importantes entre la medición que se hace con un conductímetro y con un refractómetro. Para esto es importante, cuando estamos usando un refractómetro, utilizar las medidas de densidad, que son gramos por centímetro cúbico, y cuando estamos usando un conductímetro, ya no intentar hacer la conversión entre, por ejemplo, 35 ppts o las demás unidades que se manejan de conductividad a unidades de densidad, porque sí hay manera de hacer la conversión, pero normalmente todas estas ecuaciones son un poco complicaditas y las conversiones fallan. Y entonces acabamos hablando de cosas diferentes y lo que impacta esto al final en nuestro acuario es que podemos tener salinidades de, no sé, 1.020 gramos por centímetro cúbicos medidos con un refractómetro y con un conductímetro la subimos a 1.025 y ya tenemos discrepancias de 5 puntos, nada más por el método que estamos utilizando de medición. Cuando estemos midiendo la salinidad, es bien importante siempre enjuagar el aparato de medición. Por ejemplo, si tenemos un conductímetro, hay que enjuagar las dos puntas del conductímetro, que son los dos electrodos, que estén bien limpiecitos y meterlos, porque luego llega a haber ciertas costras de sal que están adentro de las puntas y esto puede modificar nuestra lectura. En los refractómetros es importante también enjuagar el vidrio, enjuagar la tapa del vidrio y asegurarse de que no haya pequeñas manchas de sal o alguna suciedad en la parte de arriba de la tapa, porque justamente esto va a hacer que cambie el ángulo de entrada de la luz y nos dé una lectura mala. Estos refractómetros antiguos también tienen un ajuste para dioptrías de este lado, por si si utilizas lentes te los puedes quitar y girarlo y ajustar las dioptrías, ¿no? Con el conductímetro, cuando vayas a tomar una medida es bien importante que lo hagas en algún vasito o alguna muestra que puedas tomar y separar del acuario. Esto porque, como les decía, este mide corrientes eléctricas y si tú
metes el conductímetro a una pecera que está teniendo fugas de electricidad por alguna razón de las lámparas o de alguna bomba o de algún skimmer o de algún otro equipo, esto puede interferir con la medida y darte lecturas equivocadas. Entonces, siempre es bien importante que cuando vayamos a medir por conductividad, hacer la medida en una cosa que esté aislada y fuera del sistema. Ahora, con todos los monitores nuevos que hay, como el Apex y todos los demás controladores, que están midiendo la salinidad adentro del acuario, si de repente hay una discrepancia muy grande, por ejemplo, estamos a 35 y de repente el acuario se va a 40 o se va a 28, lo primero que hay que hacer siempre es tomar una medida por fuera con alguno de estos dos tipos de aparatos y verificar que realmente lo que nos está diciendo es lo adecuado. Porque muchas veces o se descalibran por alguna corriente eléctrica o hay una interferencia por alguna corriente y entonces vamos rápido a ajustar la salinidad, no sé, ponemos sal o le ponemos agua dulce o hacemos un cambio, cuando realmente lo único que pasó es que la probeta se descalibró y el problema lo provocamos a la hora de hacer estas modificaciones. Entonces estos sensores son muy buenos para saber que algo está pasando, pero cuando vean estas discrepancias en los monitores, lo primero que hay que hacer es verificar la medición y no luego actuar, porque son un poco más propensos que las medidas de densidad a fallar en cómo se está tomando. Siempre hay que tomar muy en cuenta esto. También otra cosa muy importante es que hay que tener calibrados los aparatos de medición y si se puede calibrarlos antes de cada medida si las medidas las hacemos muy esporádicamente. Por ejemplo, los refractómetros hay que calibrarlos más o menos una vez cada semana, cada 2 semanas, pero más que nada cuando haya variaciones de temperatura. Si se fijan, aquí dice ATC, esto significa Auto Temperature Compensation, que es que tiene una compensación automática de temperatura, pero esta de todos modos requiere que lo estemos calibrando cuando la temperatura, por ejemplo, si tomamos una medida en verano y otra en invierno, la compensación no es tan buena y hay estas discrepancias. Entonces, siempre antes de tomar una medida, si tienes uno de estos guardado y lo usas cada que lo necesitas, cada 10 días, cada semana, cada 2, hay que estar haciendo las calibraciones antes de tomar una medición porque sí hay mucha variación con un refractómetro descalibrado. Con los conductímetros también tienen una calibración automática por temperatura porque la temperatura también cambia la conductividad de las sustancias. Nada más que esta sí es un poco mejor porque ya es computarizada. Entonces aquí lo que hay que estar calibrando nada más es el sensor mismo, porque estos sensores se van descalibrando con el mismo uso a la hora de mover el aparato, por varias razones. Entonces, esto se recomienda que los estés calibrando más o menos cada 15 días, a lo mucho un mes, con la solución de calibración que traen ellos mismos, que es una solución estándar. Normalmente viene como a 35 ppts, lo sumerges y él toma la lectura, la guarda y queda calibrado. Lo primero que tenemos que saber sobre la sal con la que vamos a preparar el agua de nuestro acuario es su origen. Hay dos grandes grupos de sales, las sales sintéticas y las sales de origen natural. Las sales sintéticas son, por ejemplo, las sales de Tropic Marine, la sal de Aquavitro, y las sales de origen natural son, por ejemplo, las sales de Instant Ocean o las sales de Red Sea. Este tipo de sales de origen natural, lo que se hace es que se producen en salinas, como por ejemplo las grandes salinas que tenemos en México, secando agua de mar. Se deja secar el agua de mar, se sedimenta, esta sal se recoge. Y bueno, a la hora de que se hace todo esto, se queda una parte de toda esta mezcla que trae un poco de calcio, magnesio y otros elementos traza que se tiene que desechar en el proceso porque no se logra secar. Entonces se reconstituye un poco la formulación. Se hacen pruebas de cómo sale de la salina y se le complementa con un poco de calcio, con un poco de magnesio, con un poco de alcalinidad, elementos traza, lo que sea necesario. Se pone cada lote, se envasa y se vende. En las sales de origen artificial o sintéticas, lo que se hace es que se utiliza, por ejemplo, cloruro de sodio de uso farmacéutico o de uso industrial, cloruro de calcio, los diferentes cloruros que vienen en la sal y las sales que tienen que hacer, se mezclan y siempre todos los lotes son iguales, pero tenemos el problema que a la hora de producir estas sales de origen sintético, se vienen también los componentes que no queremos en la producción de, por ejemplo, el cloruro de sodio. En el proceso industrial de fabricación, se quedan residuos, no es 100% puro, y estos residuos no son residuos que normalmente estén en el mar. Por ejemplo, se colan algunos metales como el zinc, como manganeso, como vanadio, que normalmente no están en los procesos de producción, no están normalmente en el agua de mar, en esas concentraciones, pero sí en los precursores que se utilizan en la industria química.
Entonces esto puede provocar que se vayan acumulando varios metales en trazas en nuestro acuario y por ejemplo ahorita que no hacemos mucho cambios de agua, que ya se dejó eso atrás, se van acumulando. Entonces de repente puedes hacer un ICP y empieza a haber acumulación de zinc o de molibdeno, de manganeso, de metales un poco extraños que no deberían de estar ahí. Y esto es resultado de que las sales sintéticas traen todos estos residuos en todas las sales que los componen y además luego llegan a traer otras sustancias. Y lo peor de todo esto es que estas sales sintéticas son mucho más caras porque se venden como que te aseguran una pureza muy alta porque son con sales de grado farmacéutico y sí es verdad, pero los contaminantes que traen también se van acumulando porque no son de origen, no son mezclas que tienen normalmente el agua de mar. En cambio con las sales de origen natural sí llegamos a tener variación entre los lotes. Sí hay, depende de dónde se esté extrayendo el agua o de la temporada o de cosas que hayan pasado en el mar, diferentes variaciones en los elementos traza, pero son menores y son además elementos traza que sí están normalmente en el acuario y los corales los logran asimilar y mantener el balance más exacto en las aguas del acuario, además de que son más baratas porque estos procesos de secado son mucho más rápidos y mucho más económicos de hacer y son procesos mucho más naturales. Ahora, estas sales tienen el problema de que tienen variación entre los lotes en el tamaño de los granos de sal, porque como justo se saca la sal de la salina, la tienes que moler y la intentan unificar un poco, pero nunca queda del mismo tamaño el grano. Entonces, a la hora de hacer el envasado, ciertas partes de las otras sales que se le agregan para subir un poco de calcio, un poco de alcalinidad y demás, se van yendo a la parte de abajo de la bolsa. Y cuando preparas tú, por ejemplo, 100 litros de agua y esta bolsa es para 200, puede que los parámetros estén muy desviados de lo que dice la bolsa que debe de tener o de lo que manejamos normalmente. Entonces, por eso la recomendación que yo les hago es que si van a usar sales de origen natural, usen la bolsa completa. Si esta bolsa es, por ejemplo, para 200 litros, prepares 200 litros de agua con toda la bolsa para que se utilice todo lo que trae adentro y se unifique con el agua. Aparte de esto, es bueno hacer una prueba de esa agua y compensar con sales, por ejemplo, las que utilizamos aquí en Reef Company, y hacer la compensación de alcalinidad, la compensación de calcio, la compensación de magnesio para que todos tus lotes siempre sean iguales y ya hacer el cambio de agua con eso. El día de hoy vamos a hacer la dinámica de las preguntas un poco diferente por el tipo de tema que tratamos, que es un poco controversial. Cada quien mide la sal de una manera diferente, tiene ideas diferentes de cómo utilizarla, entonces déjanos en los comentarios cómo utilizas tú la sal, cuál es tu sal preferida y por qué, y qué preguntas te generó la información que viste en el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video, espero que la información que les dimos les sea útil. No olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios, estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar la descripción donde está el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos. Muchas gracias.